¿Qué fue la Revolución Rusa? La Revolución Rusa consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. La Revolución Rusa comprende dos tipos de momentos. Este proceso histórico, ambos en 1917, se dan a continuación de la siguiente manera. La Revolución de Febrero puso fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre, Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instauraron un gobierno de tipo soviético, Soviet de Comisionarios del Pueblo, reestructurando así el país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores este periodo. Algunos de los antecedentes que podríamos tener serían los siguientes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. Desde hacía siglos, el Imperio Ruso era una nación esencialmente rural. 85% de la población vivía fuera de las urbes. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra ruso-japonesa, 1904-1905, con victoria japonesa, desató un momento propicio para la demanda de cambios. Pero el zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento, en que la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hacía tiempo. Las causas de la Revolución Rusa son varias y podemos exponerlas, como fue la situación de opresión y pobreza a la que estaban sentenciado el campesinado ruso desde hacía ya mucho tiempo, sosteniendo con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que el momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancías y colapso de las estructuras del Estado, lo cual condujo a ciertos privilegios niveles de organización popular autónomo. La llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentos de esa época, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso. Las etapas de la Revolución Rusa comprende, como es dicho, dos revoluciones, en febrero y octubre de dicho año, respectivamente. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, a los que rápidamente se les juntaron otros sectores como las mujeres, que salieron a las calles a pedir pan. Cuando la policía ya se hizo insuficiente para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo y asesinó a numerosos manifestantes, pero terminó eventualmente sumándose también a los insurrectos. Presionado por el Estado Mayor ante la sublevación de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado, el zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo y su hermano el duque Miguel Alexandrovich rechazó la corona al día siguiente. Se erigió un gobierno provisional compuesto por coaliciones de políticos liberales y socialistas moderados a lo largo de 5 distintos gabinetes que fracasaron en su intento de contener la desastrosa situación del pueblo ruso y continuar con los esfuerzos de guerra al mismo tiempo. Su cometido era gobernar hasta la elección democrática de una asamblea constituyente panrusa a finales de 1917. Ante la demora en la aplicación de las reformas que el pueblo ruso exigía, el ala más radical de los revolucionarios, el partido bolchevique, o de la mayoría, ganó partidarios a ritmo acelerado hasta el otoño de 1917, sentando las bases para la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre fue ideado por los bolcheviques, fue tomar el poder del país durante el Congreso de los Soviets, catalogando cualquier intento en su contra de un acto contrarrevolucionario. Se instauró el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, controlado por los bolcheviques, otorgándoles todo el control de la fuerza y arrinconando así en poco tiempo al gobierno provisional, el cual le fue arrebatado formalmente el poder en pocas semanas. Con el poder bajo el mando de los bolcheviques se llevaron a cabo las votaciones de la Asamblea Constituyente panrusa, en la que los socialistas revolucionarios resultaron vencedores, por un amplio margen, 380 escaños, seguidos por los bolcheviques, 168 escaños, y luego el resto de los partidos. Renuentes a entregar el poder de la Asamblea Constituyente que Lenin consideraba menos democrática que los soviets, los bolcheviques iniciaron una campaña alegando que la suya era una democracia superior y a través de una serie de enfrentamientos encendieron la mecha de la guerra.
civil venidera. Así se disolvió en enero de 1918 la Asamblea Constituyente, legítimamente electa, y se expulsó a los soviets, a los partidos socialistas, la primavera siguiente. Así fue como la Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, porque depuso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó al Estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. Hay quienes comparan esta revolución con la ocurrida en Francia en 1789, dando el profundo impacto que tuvo en las potencias del momento. No en balde, el propio Adolfo Hitler, en sus momentos más desesperados de la Segunda Guerra Mundial, abrigó hasta el final la esperanza de que las demás potencias occidentales se pusieran de su lado, al percatarse que el Tercer Reich era la única fuerza capaz de detener el avance del comunismo proveniente de Rusia. Las consecuencias de la Revolución Rusa fueron la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS en 1991. El inicio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentó por el mando del Estado al mando bolchevique contra el movimiento antibolchevique, entre 1918 y 1921. Otra de las consecuencias son los cambios culturales significativos. En Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa, permitiéndose el aborto legal, el divorcio y la despenalización de la homosexualidad, aunque volvió a prohibirse en 1934. Esto también se tradujo en mejorías sociales para las mujeres. También se aprobó el triple principio de la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación formal. Y finalmente, la transformación de las viejas estructuras federales heredadas de la Rusia zarista, lo cual condujo a un lento proceso de modernización que inicialmente sometió poblaciones enteras a la hambruna. Finalmente, el surgimiento del Estado policial leninista que inspiraba a la venidera Unión Soviética.